trabajar en el marco político y social de desplegamiento de la democracia en el país. Esto es una referencia, en mi opinión, y para mí, que estaba muy implicado en cuestiones sociales y políticas, marcaba mucho el paso, el inicio de todo este tipo de proyecto. Era un momento que tenemos que recordar a todos. España hacía muy poco que había salido de la etapa de lo que llamaban el subdesarrollo. En España eran los nodos los que tienen nuestra edad. Lo que parecía España es un país en desarrollo, un país que estaba construyendo las raíces de la democracia y de funcionamiento. Era un momento de muy pocos medios, o sea, los medios que hemos visto actualmente, un país con poca tradición colectiva sobre los estudios de la evolución humana. Yo recuerdo ideas aún, por supuesto que era un pequeño pueblo con 300, 400 habitantes, pues típicamente agrícola, rural. Había, si no recuerdo mal, 7 rebaños aún en la tierra. Podíamos tomarnos en los claveles los riquísimos planes de leche natural, y era, yo diría, el mundo que aún todos habíamos visto. También soy de pueblo, era aún toda una estructura rural. Había habido cambios importantes, o sea que los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios científicos empiezan y arrancan nuestra vida que, como hemos dicho una vez, nos ha dado la vida metafórica, arrancan en estas condiciones, y hemos visto, por supuesto, todos los cambios que han habido, como Ibeas ha pasado de 300 habitantes a más de 1000, cómo se ha implantado socialmente este proyecto, cómo se ha desarrollado el Camino de Santiago. Es decir, este es el contexto donde yo recuerdo los primeros pasos con Emiliano. Vivíamos en el pueblo, después salimos del pueblo, es decir, unas condiciones totalmente distintas a las que hay. Bueno, no, pero como ha cambiado Ricla, supongo, ¿no? Como ha cambiado todo, la ciencia también se ha desarrollado, las estructuras científicas también, las universidades igualmente, no solo el CSIC, porque el CSIC, de hecho el CSIC ahora mismo no sé si tiene mucho equipo, mucha gente trabajando, si alguien del Consejo, o sea que es sobre todo universitario y instituciones nuevas como CIDIR, pero el CSIC, la institución a la que pertenecía Miguel Aguirre a ratos, porque también fue catedrático de Zaragoza y de la Complutense en mi departamento, pero bueno, también en paralelo con las excavaciones, pues se produce el desarrollo de las universidades, en los programas de la financiación de la investigación. A mí me parece que fue fundamental cuando llegaron los socialistas en el año 82, si no recuerdo mal, pues un grupo de personas que creo que se merecen, eso sí que se merecen un gran reconocimiento, aunque no sean muy conocidos, como Javier Calleña, Rojo, por ejemplo, y otros, crearon una institución que ahora nos parece que ha estado siempre, pero no existía, ¿no? Que es las entidades financiadoras de la CAICID, que se llamaba en su momento y tal. Entonces empezaron los programas de investigación. Es decir, nosotros nos presentamos y nos concedieron financiación en la primera convocatoria de proyectos de investigación nacionales. Es que no existía ninguna convocatoria. Entonces, la primera, que me parece que fue en el año 88, si no recuerdo mal, nosotros concurrimos a esa convocatoria de financiación para la investigación y obtuvimos financiación para este proyecto. Y eso sí que fue un cambio sociológico. De hecho, la investigación en España sigue nutriéndose de los proyectos del Ministerio. Esos proyectos del Ministerio no están así por ahí, sino que tiene su origen en un equipo de gente entonces muy joven, ahora ya los más mayores, que fueron los que sentaron las bases del desarrollo científico de este país. Yo alguna vez he dicho que se les debería haber dado el Príncipe de Asturias, porque Ana Crespo, la botánica, pues, todos estos
pusieron en marcha la ciencia de nuestro país, el sistema que conocemos, que es un sistema de competitivo, se llama un sistema competitivo y paritario, es decir, evaluación por pares. El sistema de investigación, el sistema de financiación de investigación que se hace en España es por convocatorias para proyectos trianuales. Hay una serie de áreas de proyectos prioritarios que no se renuevan, simplemente se actualizan, como es la Antártida, por ejemplo, más señero, y otros que son trianuales. Pero nosotros en Atapuerca hemos conseguido que el nuestro sea, a todos los efectos, proyecto prioritario, proyecto de Estado, porque aunque seguimos, claro, presentándonos a los convocatorios trianuales, en realidad nunca han dejado de financiarnos. Y seguramente será el único proyecto que no sean de los prioritarios que ha tenido una continuidad desde la primera convocatoria hasta el día de hoy y esperemos que continúe, ¿no? Pero hemos contado con esta financiación continuada. Entonces, el sistema de financiación basado en que se hacen unas convocatorias y los investigadores forman unos equipos y presentan un proyecto que es evaluado por sus pares, es decir, por otros científicos de su área y finalmente aprobado o no, o modificado, lo que sea, y entonces financiado, que es la base de la administración en España, se crea en el año 88, la primera convocatoria. Y eso fue decisivo para Atapuerca y para toda la ciencia española. O sea, a partir de entonces empieza la ciencia española como una actividad que tiene continuidad y estabilidad. Y entonces esa es una de las cosas que han pasado en todos estos años, pero es uno de los hitos, yo diría, que los proyectos ministeriales, es decir, la financiación pública y competitiva, es el arranque de la ciencia moderna. José María, y como dice Polis, desde entonces y hasta hoy, yo sé que tú llevas las cuentas, ¿cómo ha sido esa sostenibilidad? Porque no solo habéis tenido el apoyo del Ministerio, sino que además habéis ido atesorando apoyos de sociedad civil, de tercer sector, es un proyecto que a todas luces es exitoso en ese sentido, pero me imagino que hay mucha ingeniería detrás para conseguir los apoyos, ya te digo, tanto políticos como privados. ¿Cómo ha sido estas décadas de aventura en este sentido? Antes de contestar a tu pregunta, quería hacer un apunte no sobre la primera pregunta que has hecho, ¿no? Es muy interesante. Yo cuando era un adolescente en la calle, con mis amigos y demás en la clase, se hablaba me decían, oye, pues sí, el origen del nuestro, de la humanidad, venimos del mono, ¿no? Y yo decía, oye, estas cosas y tal. Porque en España en aquella época el tema de la evolución humana era tabú. Y para que te hagas una buena idea de tema, yo aprendí súper lo que era la evolución humana cuando estaba en tercero de carrera. En tercero de carrera de ciencias biológicas. Fue la primera vez que escuché sobre evolución. Para que te hagas una idea, estamos hablando de los años 70, o sea, puntualizando un poco esto. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo hemos salido adelante? Pues ha sido muy complicado, ¿no? Sí, me ha tocado hacer ingeniería financiera, ¿no? Para poder salir adelante, eso te lo puedo garantizar, porque ha habido momentos muy, muy complicados, ¿no? Cuando solamente vivíamos del dinero, del ministerio, pues hacer una excavación, además, pues era muy complicado. No éramos muchos, éramos solamente las personas que dormíamos en un lugar, en una casa, en el pueblo y demás, todos hacinados y tal, y bueno, con eso pues podíamos sobrevivir. No era cara la comida y con eso pues hacíamos una excavación. Por supuesto, no teníamos solamente un coche, un vehículo, que compré yo además, ¿sabes? Yo quería comprarlo, una furgoneta, y bueno, pues bajábamos y subíamos andando a la esto ha cambiado una barbaridad. Luego ya cuando empezó la Junta de Castellón a poner poquito a poco dinero, pues nos fuimos mejorando, ¿no? Pero durante la mayor parte de este proyecto hemos tenido una economía muy precaria. Lo puedo garantizar porque yo llevo las cuentas desde que el año 85, Emiliano me dijo, mira, tú que tienes cara de honrado, y entonces me colocó el dinero y las facturas en el bolsillo. Yo allí como aquello que
Pues lo pasé fatal, ¿no? Porque es que tenía que llevar el dinero, claro, si te perdía lo que sea, ya que no era un desastre, ¿no? Porque no estamos hablando de miles de euros, estamos hablando de pesetas. Estamos hablando de pesetas, ¿no? Entonces aquello fue complicado. Pero bueno, afortunadamente ahora tenemos medios suficientes como para hacer esos cálculos. Desde la plataforma en la que partís hoy, que es distinto, son estas décadas después, es esta más o menos estabilidad, sin llegar al detalle, pero vamos, estabilidad, reputación, ¿hacia dónde tiene que caminar el proyecto Atapuerca? Yo creo que el proyecto Atapuerca tiene que caminar no hacia un sitio nuevo, sino seguir caminando hacia la dirección en la que se lleva trabajando tantos años, porque estamos hablando, yo creo que de un caso singular, de un proyecto que lleva más de 40 años de trabajo con ideas muy claras y muy globales, ¿no? A mí siempre me gustó del proyecto Atapuerca que es un lugar donde se podía pensar y soñar a lo grande. Y era un proyecto que se sabía que tenía una implicación y un peso importantísimo, ¿no? Para lo que podía aportar al tema de la evolución humana, pero que tenía muchas implicaciones de desarrollo, de cultura, de evolución, de formación, y yo creo que eso es donde tiene que seguir yendo. Estamos hablando, muchas veces estamos hablando de estructura, ¿no? Estamos hablando no simplemente de que hayamos tenido la suerte de que haya caído en nuestras manos una sierra particular que está llena de fósiles importantes, no, realmente en torno al proyecto Atapuerca y además con la dificultad añadida de esos primeros periodos se pensó, y ya con Emiliano Aguirre, que tenía que ser otra cosa, no solo un yacimiento. Hoy en día es un proyecto, es una universidad al aire libre, es un proyecto de cultura, es un proyecto de formación, de docencia, hay instituciones, centros de investigación asociados a ese proyecto, hay museos, como el Museo de la Evolución Humana, asociados a esos proyectos, hay generaciones de formación, y eso es donde yo creo que tiene que ir. O sea, ya hay una inercia, que en realidad no es inercia, ¿no? Porque sí que es verdad que empuja con todo el trabajo, pero yo creo que tiene que seguir trascendiendo. Y trasciende además a nivel de sociedad, que yo creo que es lo principal de lo que uno se tiene que sentir orgulloso, que la gente se siente parte de Atapuerca. Y eso ha sido el principal motor, yo creo que de ese éxito en todos estos años, ¿no? Que todo el trabajo que se ha hecho, la gente siente que ha revertido en ellos. Hubo un esfuerzo muy importante precisamente pues, por los directores de Atapuerca en compartir, en devolver el patrimonio de conocimiento que se estaba generando, y eso al final tiene un premio, ¿no? Que yo creo que la gente se siente parte de Atapuerca, que la gente ya no solo inercia, pero empuja también el propio desarrollo de Atapuerca. Yo creo que ahora pues, debería seguir siendo, en el buen sentido, imparable. Yo estaba antes escuchando a medias la presentación que he llegado a dar de la exposición, se estaba recordando cómo llega la idea, ¿no?, de la exposición natural a España, y recordaba, tú decías, José María, que tú no aprendiste, ¿no?, de dónde venían las cosas hasta tercero de carrera, y de hecho en aquel momento, no sé si os suena, que había unos escritos absolutamente violentos de Emilia Pardo Bazán, y mucha gente criticando también de una manera, vamos, ha cambiado, ¿no?, el país muchísimo de aquella oposición tan fuerte a una en la que ahora puedes decir, no seas Atapuerco, que se usa como expresión, pero esto da una idea del impacto que habéis logrado, habéis mediado, ¿no? Marina, ¿tú crees que esta pregunta jodida? ¿Tú crees que la paleoantropología se presta más a este tipo de comunicación, este impacto? Tal vez porque atacáis preguntas de estas que son eternas, de dónde vengo, a dónde voy, o por qué habéis tenido ese éxito, además de ese esfuerzo, en mostraros a la sociedad. Sí, es cierto que hay temas que son más llamativos, más gustan más a todos, ¿no? Y el origen de nosotros mismos, el origen de las cosas, yo creo que es algo que le interesa a todo el mundo, es muy llamativo, ¿no? Pero eso es verdad. Pero si detrás no hubiera habido un esfuerzo muy fuerte, muy grande, y sobre todo un proyecto de vida, que es lo que venía a decir María, ¿no? Un proyecto de vida de todos nosotros, los que llevamos 25, 30, 40 años en Atapuerca, un proyecto de vida en el que se asume que lo que se quiere es conocer, pero lo que se quiere también es devolver ese conocimiento, dar ese conocimiento a la sociedad. Eso se empezó desde prácticamente el principio. Yo recuerdo que en el año 91 ya estábamos yendo por los pueblos. Sí, con la famosa Ebro y dos coches más. Por los pueblos contando lo que hacíamos, etc. Yo creo que fuimos pioneros. Bueno, realmente, quiero decir,
ellos, que son los directores, y todos los demás que vamos como el rebañito detrás, aprendiendo, formándonos, porque eso era... Entonces realmente es un poco como, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía María, esto va, y lo que se necesita es que desde un conocimiento y un entrenamiento que tenemos todos de 35 años, 40, los 25, los que sean, de este proyecto de vida, siga yendo para adelante, de manera que, bueno, nos vayamos acomodando a las nuevas vicisitudes que haya, las nuevas políticas científicas, las nuevas sociedades, etc. No recuerdo muy bien de más preguntas. Lo de la paleoantropología, sí, no, sencillamente, en resumen, sí que es un tema atractivo para todos, porque realmente la gente quiere saber su origen, ¿no? Pero además es importante porque sabiendo el origen y sabiendo cómo nos hemos adaptado, cómo hemos evolucionado, también vemos en perspectiva y podemos hacer una lectura más sólida, más contextual del presente, y también podemos ser más responsables del futuro. Si no tienes la información de cómo eres tú y por qué eres de esa manera, es muy difícil que puedas abordar bien, hacer una buena lectura del presente y una buena perspectiva del futuro. José Miguel, se ha hablado ya varias veces de Atapuerca como escuela. Hay mucho en la formación de las personas que habéis pasado por ahí. De hecho, las 3 personas que os tengo allí habéis pasado por la escuela de Atapuerca y ahí seguís, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿ha habido un tipo de persona que ha tenido madera o pasta de Atapuerca, como decía antes María? La gente que se queda y que conecta con el proyecto y que estáis décadas allí, ¿qué tiene ese tipo de personas? Bueno, vamos a ver, yo creo que Atapuerca imprime carácter, ¿no? Vamos a decirlo así. La verdad es que es una pena que los dinosaurios y los humanos no hayan coexistido. Los iconos, hablábamos aquí de que los jóvenes son mejor de pura sigma, ¿no? Pues hay muchos jóvenes que son, en ese sentido, vamos a decirlo así, hijos de Atapuerca. Atapuerca es ya no solo un referente, que lo es, pero también ha sido un detonante. Ha sido un proyecto que ha traído, vamos, desde mi punto de vista, es uno de los grandes proyectos que ha traído la ciencia a la sociedad, ha arrimado a la sociedad. Y eso antes no era tan fácil ni tan común. En ese sentido, pues Atapuerca ya ha servido de detonante, gracias a la labor de Mari, de Juan Luis, que lo vieron claro desde el principio, que había que divulgar, había que difundir, había que comunicar. Y bueno, pues ahí pusieron mucha carne en el asador desde el principio del Estudio Marino. Yo recuerdo las jornadas abiertas, en la trinchera, unos caballetes de unas tablas, y era para la gente del pueblo, solo para que se acercaran los vecinos de Ibeas y los vecinos de Atapuerca, porque no había posibilidad de más, ¿no? Pero bueno, fue el inicio de una, digamos, fase de divulgación, de comunicación, que claro, luego ha tenido todo un recorrido, como lo sabemos, y que luego encima ha acabado ya en el mundo académico. Y ahora mismo, pues Atapuerca es un proyecto donde se están gestionando, pues, en todas las instituciones que participan hay al menos un máster donde se habla de estos temas relacionados con la prehistoria, con la evolución humana, proyectos, programas de doctorado, donde se enganchan muchísimos juegos a la investigación y a la propia docencia. Y los que participamos y hemos nacido, vamos a decirlo así, en este proyecto, lo llevamos en la sangre. Hay que difundir, hay que divulgar, hay que publicar, hay que, por supuesto, dar clase. Entonces, bueno, como dice María, eso forma parte de la esencia del proyecto. Y como decía María, pues, es que es un proyecto social, científico y social. ¿Te parece una tontería? ¿Qué es eso de social? ¿A qué te refieres? Me refiero a que todo esto. No es solo la investigación, no encontrar los fósiles y publicarlos, sino que tiene una dimensión social que es muy importante, gracias obviamente a la visión y a la labor de
de los 3 directores y todos sus equipos a los que les han inculcado esa necesidad de hacerlo así. Cuando arranca el proyecto, España, si no lo entiendo mal, era más una tierra en la que venían extranjeros a llevarse fósiles y luego publicar papers que una fábrica de papers, que un lugar potente. ¿Qué rol creéis que ha jugado Atapuerca, Juan Luis Teraranzo, en tomar un protagonismo fuerte científico versus lo que solía ser eso, ¿no? una disciplina normalmente dominada pues, por otros países y otras lenguas? Pero yo creo que en este campo se ha dado un excepcional. Quiero decir que las diferentes áreas científicas se han incorporado, por supuesto, a la ciencia internacional y han empezado a publicar en revistas y están a la altura de cualquier otro país y se ha internacionalizado nuestra actividad científica y son respetados y apreciados. Y nuestros estudiantes pues, hacen posgrados o estancias postdoctorales, frecuentan otros laboratorios, y todo eso vale para cualquier campo de la investigación científica en nuestro país, desde la astrofísica hasta la biología molecular. En la antropología, yo me atrevo a decir, espero que esto no se llame a nadie, pero es verdad, que en paleoantropología es diferente. En paleoantropología somos los líderes, no es lo mismo. Es decir, que en las otras disciplinas pues estamos aquí y jugamos en la primera división y estamos bien considerados, pero aquí somos los que ganamos. Entonces, esto creo que es una división distinta. Ahora mismo, el proyecto más importante en este planeta de evolución humana, con cualquier parámetro que se utilice, es el de oratoria. Y por extensión, la evolución humana en el espacio. Porque Atapuerca es el crecimiento más señero y más visible, pero en torno a eso, siguiendo ese ejemplo, bueno, en este contexto ha sucedido mucho más. Pero yo siempre repito esto, vamos, como científicos que somos, intentemos cuantificar eso de que es el proyecto más importante del mundo. Vamos a poner números, porque si no, no deja de ser una opinión, y los científicos somos cuantitativos. Pues vamos a poner números. Número de publicaciones científicas, líderes. Número de fósiles, líderes. Número de universidades implicadas y, digamos, número de investigadores que participan, líderes mundiales. En divulgación, número de publicaciones, de divulgación, líderes. ¿Quién tiene un museo más grande y mejor y quién explica mejor los yacimientos? ¿Y qué tiene? Líderes. Es decir, que aquí, permítame, espero que me permitáis esta vanidad, que no estoy todas las cosas así, tú lo sabes, pero no podemos evitar, pero a veces la modestia, cuando alguien quiere compartir el orgullo, no se trata de enorgullecerse, sino de compartir, de transmitir, que todos tenemos aquí motivos para estar orgullosos y eso se tiene que traducir en el respaldo de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando en algo somos líderes, pues los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros. Y como no quiero que sea una opinión, simplemente, por eso digo que se puede recurrir a cualquier parámetro cuantitativo que se pueda poner en números, en cifras, ¿no? Y no se me ocurre número de libros de divulgación, no sé, con cualquier variable que queramos utilizar, también en financiación, por cierto, número de dinero público invertido, que también hay que reconocerlo, las inversiones que ha hecho el contribuyente, a fin de cuentas, es decir, la ciudadanía, la sociedad, también en esos líderes. O sea que no recuerdo en la historia, y desde luego en el panorama actual, en fin, desafío cualquiera, no se trata de aquí de presumir, sino de ser conscientes de lo que tenemos, ¿no? De apreciar, de valorar, de que la sociedad sepa lo que tiene. Entonces, en muchas áreas, afortunadamente, estamos, por los
estar. España es el país por economía, no lo sé, eso también está justificado, el 14, el 12, me da lo mismo. Y la ciencia no era la número 14, Pero ahora, en este área, eso puede servir pues, de estímulo, acicate y de satisfacción y de ejemplo, ¿por qué no? Ya digo, permitiendo que lo diga, porque creo que es el día para decirlo, esto no lo había hecho nunca en público, pero creo que toca aquí, este es el momento para decirlo, que en esto somos los mejores. Y entonces eso ya va un poco más allá de lo que es tener un buen tono o estar en una posición digna en el panorama internacional, sino aquí mantenemos el liderazgo y eso no solamente se traduce en estas variables que he mencionado, sino en convertirnos en una referencia. O sea que España, la voy a poner patriótico, España en la evolución humana es líder. Y eso pues, nos tiene, hemos participado, hemos contribuido muchos a este resultado y ahí está la fundación que tiene la salida, pero la Junta de Castilla y León, por supuesto, que ha apostado la comunidad, otras comunidades, Aragón y más lejos, que también tiene una contribución muy importante. Esa es otra variable. Están, yo no sé, alguna comunidad que no esté representada, la comunidad autónoma española que no esté representada. No sé si nos faltan de Baleares. No. Bueno, claro, tenemos a Raúl. Bueno, pero en fin, quiero decir que de todas las comunidades es una red y entonces creo que es un ejemplo que se puede utilizar para eso. Para ser unos ejemplos pues, para mejorar y demás. Y como es un éxito colectivo, y yo casi diría que al final, pues bueno, en unas jornadas como estas, pues me ha venido arriba y porque me ha parecido que era el día, el momento y el lugar para decirlo. Pero creo que todo lo que he dicho es verdad científica. ¿Cuál ha sido el modelo que ha hecho posible esto que cuenta Juan Luis? Es decir, hay tres pilares, que en mi opinión, que han forjado esta estrategia para este programa, que es un programa con muchos proyectos que produce José Mari. Hay tres grandes pilares. El primer pilar que ha sustentado, obviamente, debemos de decirlo, es el equipo. El equipo de investigación metabólica es lo sustancial, es lo aristotélico, estructural, analítico, que ha aguantado estas capacidades de hacer converger a diferentes especímenes humanos muy distintos, siguiendo siempre una línea hacia este objetivo que ha Juan Luis comentado, el resultado. Tres pilares. El primer pilar es después de lo humano, obviamente los humanos somos los que hacemos el trabajo, ha sido una investigación con criterio, consistencia y de alta calidad que se transmite a través de las revistas que están dentro de nuestros ámbitos, tanto los estrictos de antropología, arqueología, geología, botánica, etcétera, etcétera, como las grandes revistas de socialización que han sido, pues, como ya conocéis, las revistas donde hemos publicado los grandes descubrimientos. En este proceso hay algo que es fundamental y que ya se ha dicho aquí. No colaboramos cuando empezamos con ningún tipo de estructuras que no fueran las del país. Por eso se nos acusó de nacionalistas cuando se hizo esta revisión epistemológica de nuestros amigos y tal, porque sabíamos que si no, no podíamos desarrollar desde el país los objetivos que Juan Luis ha comentado. Los objetivos que Juan Luis ha comentado y que eran objetivos fundamentales por eso. Desarrollo de una investigación intensa de calidad pública transmitida en las revistas que son analizadas por nuestros pares, como se está comentando aquí. Esto es el pilar de base. Sobre este pilar
se construye también los dos pilares siguientes, que eso también se ha comentado, Carlos lo ha comentado, que es la academia. La academia donde se transmiten todos estos conocimientos, tanto de campo como de laboratorio, etcétera, y que esta transmisión está, también se ha comentado aquí, en los 3 institutos que hacemos en este país. Pasamos de una estructura tal a poner sobre la mesa 3 institutos que trabajan sobre la evolución humana y que ahora están cargados de investigadores de todo el mundo, porque esta fase, una vez consolidada, hemos colaborado, también se ha dicho, con universidades e institutos, por supuesto, no tan solo de diferentes países, sino de todo el mundo. No hay prácticamente ninguna institución que trabaje en evolución humana que no haya colaborado con nosotros, la academia. Pero esta pata que se ha ido comentando, que es fundamental, que es la transmisión social del conocimiento, que no es la divulgación, que es la socialización, es incorporar a una sociedad amplia, independientemente del conocimiento y de la clase a la que pertenecen, a entender cómo hemos evolucionado. Es decir, a entender las bases estratégicas de lo que es el proyecto humano. Estos 3 pilares entraron en un momento determinado en fusión. Y se entró en un momento que lo llamo que es ya transdisciplinar. Y a partir de aquí es cuando yo diría que el abordaje de todo este concepto que cuando Luis ha estado explicando se hace posible. Es un momento térmico importantísimo, es una hipertermia en realidad, porque uno a uno los 3 pilares se van retroalimentando hasta llegar a estas estructuras que se han hecho, porque sin estructuras no podemos hacer nada. Si no hubiéramos hecho los 3 institutos, si no hubiéramos estado en las universidades que hemos estado, todas las que participan, si no hubiéramos hecho una fundación que gobernó para evitar la implicación y el control político de nuestros trabajos y que un problema de Estado fuera resuelto por nosotros y no por gestores que estaban fuera de estas instituciones. Fundamental, un museo que es la cara amable, pero todas las exposiciones, conferencias en Nueva York, en Londres, en Shanghai, en París, ¿qué os voy a contar? Y finalizando, organizamos el Congreso Mundial de Prehistoria, de la OISPP. Es decir, como os lo he dicho, no hay nada en la cual digas, oye, es que esto no lo habéis hecho. ¿Qué pasa? Hay una cuestión que sí que quiero introducir aquí, que es el lugar. Con todo eso, en ciertos sectores hay una permeabilidad bajo de este trabajo. Aún tenemos gente que dice, joder, qué importante es esta parte, no me había enterado. Y tú piensas, pues, ¿cómo es que no te hayas enterado? Porque más de lo que podíamos hacer, es muy difícil hacerlo con todo el equipo. Y por eso es tan importante también la autocrítica. Es decir, que a lo mejor, yo no sé qué es lo que no hemos hecho, porque podrías decir, no, es que de esto no, aquí faltaría haber hecho, no sé, yo no tengo, pero sí que se nota que en este país hemos tenido una larga historia de falta de permeabilidad. Y fue hasta la Constitución y la democracia, es cuando nos hace. Ya no, y aquellos 3 chavalillos a una estructura con mucha gente, conexiones internacionales, etc. ¿Hay algo que se te antoje que tiene que cambiar, que se tiene que ampliar en la manera, en la estructura del proyecto, o que sea un reto claro a futuro, precisamente por este cambio tremendo de dimensión, tanto nacional como internacional? No, yo creo que hemos ido trabajando poco a poco, creciendo muy tranquilos, sin prisas, sin agobios, ¿no? Y el resultado está ahí, ¿no? No podemos decir, bueno, es que nos falta esto, nos falta lo otro. Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, también es verdad, con nuestras fuerzas, nuestra gente, pues más yo creo que no se podía hacer, ¿no? Con el MIPO ya lo han comentado mis compañeros, ¿no? Hay un museo de evolución humana de grandes dimensiones, hay una fundación, hay centros de investigación, no sé qué más, yo creo que más no se puede hacer, ¿no? Si quizá lo que puede faltar es que todavía llegue más a la sociedad, ¿no? Este proyecto, y que sobre todo fundamentalmente la sociedad se sienta orgullosa de lo que tenemos, ¿no? Porque también es cierto que en España no somos
capaces de sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos. Y cuando me refiero a todo lo que tenemos, me refiero, no sé, a las catedrales o a nuestros pocos científicos que hemos tenido, que sean relevantes y que tengan premios internacionales, ¿no? Entonces, nos falta algo, ¿no?, en España, en esto, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y a mí me gustaría que, bueno, pues que la Walker fuera uno de esos elementos que podamos colgar en la bandera, ¿no? Bueno, es que esto es fundamental, esto ya les gustaría a los alemanes o a los franceses tener algo tan importante, a pesar de que son países que han estado hablando de evolución humana desde el siglo XVIII, y nosotros pues no lo hemos hecho, ¿no? Y esto es lo que quizá todavía no ha llegado a su culminación. Lo que podíamos hacer nosotros creo que ya se ha hecho en ese sentido, ¿no? Hasta donde hemos podido llegar, ¿no? El museo pues puede mejorar, por supuesto, ¿no? La fundación mejorará también, ¿no? Las publicaciones van a mejorar, naturalmente, eso lo esperamos de nuestro equipo que viene a partir de ahora, ¿no? Pero yo creo que falta que todavía la sociedad tenga ese orgullo de tener algo nuestro tan importante que no lo tienen otros países. Es verdad, es cierto, ya lo ha dicho Juan Luis y lo ha dicho muy bien, y no hace falta que lo repita, ¿no? Tenemos pues un yacimiento extraordinario y además todos los yacimientos que están surgiendo gracias a que mucha gente se ha formado con nosotros y que están ahora, han aprendido esa lección y están desarrollando otros proyectos en España fabulosos que en conjunto hacen que seamos un país puntero en esto. No lo somos en muchas cosas, pero por lo menos en esto sí que lo somos, ¿no? ¿Cuál es tu lección? ¿Qué has aprendido tú de estas tres personas? ¿Qué he aprendido? Sí. Una cosa, sé que hay muchas cosas que son muchas reglas. Me lo ponen muy difícil. Claro, pero bueno, yo claro, hemos aprendido a investigar para empezar, que eso requiere pues una metodología mental, ya no solo práctica, sino también mental, muy importante, para poder investigar cómo se hace eso, cuáles son los pasos que hay que ir dando mentalmente. Y bueno, yo creo que la tenacidad está entre ellas, ¿no? La excelencia de buscar la respuesta siempre sin apoyar esos datos, venga. Más. A veces ya te ocurre. ¿Qué más hago? Ya lo he hecho todo. Pues, siempre hay algo más que hacer, ¿no? Entonces esa tenacidad que yo he aprendido, por ejemplo, en mi caso de Juan Luis, que es que comparto mi investigación más directamente, porque digamos, yo creo que por no enrollarme vamos a quedarnos ahí, ¿no? Es decir, hay que aprender a investigar y solo tienes que aprender de alguien que lo sepa hacer y que tenga una capacidad, una tenacidad y una calidad en ese sentido, pues como que tiene ellos. Entonces eso hay que valorarlo mucho. Gracias. Marina, ¿tú qué dices? Sí, yo creo que, también personalmente, claro, la pregunta es individualmente. A ver, creo que la investigación es muy difícil, aprender a investigar es muy difícil, pero yo creo que mi mayor o mi mejor lección, y la tengo muy integrada en mi metabolismo, es que esto es un proyecto de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que aprender mucho, tienes que ser muy tenaz, pero te va un proyecto en ello, un proyecto de tu vida en ello. Que lo más difícil, aparte de la investigación, aparte del campo, que todo el mundo se piensa que el campo es con una escobilla y con una... Pues no, o sea, puede ser muy duro, pero muy duro. Lo más difícil son las relaciones humanas. Eso es lo más difícil. Y este proyecto es gigantesco, tiene muchas relaciones. Claro, evidentemente entre los miembros, más durante las excavaciones, que es un submundo dentro del mundo. Estar por encima del bien y del mal, de las relaciones que puedan ser negativas, incluso de las que puedan ser muy positivas o positivas, eso es una lección que se tarda en aprender y es una lección muy bonita. Cualquiera de los presentes estoy segura que lo conoce en propias carnes en la vida que quiere sacar adelante a su familia o quiere... es estar por encima de ciertas cosas y seguir porque realmente cree y considera que esa es la mejor manera de hacerlo.
Eso es lo más importante. Bueno, pues yo en línea con José Miguel y con Marina, yo lo que aprendí entre muchísimas cosas, iba a decir prácticamente todo, lo he aprendido en el seno de Atapuerca y es verdad en el aspecto profesional y personal, pero yo sí destaco la capacidad de trabajo. Es trabajo, 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 duro desde el principio hasta el final. Yo creo que es muy fácil pensar que Atapuerca es una suerte, y lo es. Evidentemente, yo me considero tremendamente afortunada por haber tenido la posibilidad de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y al lado de las personas adecuadas. Y eso, desde luego, es una suerte que no todo el mundo la tiene, o no sé si todo el mundo la aprovecha cuando pasa a su lado. Pero más allá de esa suerte, todo ha salido con trabajo. En Atapuerca no se deja nada al azar, nada. Ni un yacimiento, ni un sedimento, ni una charla, ni una conferencia, ni una jornada, ni un máster, ni una tesis. Ha habido tanta seriedad y tanta dedicación a todas y cada una de las cosas que se hacen en Atapuerca, que entonces pues las cosas son lo que funcionan. Y siempre, bueno, lo pienso muchas veces con José María también hasta el final, la seriedad que te ha tomado siempre, y aún ahora, cuando ya, Dios mío, está revuelta de todo y no tiene nada que demostrar, de cualquier comunicación que fuéramos a presentar a un congreso, o de cualquier paper, o de cualquier tipo de mensaje que se iba a comunicar, era pensado, era trabajado, la consideración a quien, el estudiante que llegaba. O sea, no hay nada al azar en Atapuerca. Y gracias a que no haya azar en Atapuerca, yo creo que esa capacidad de trabajo y de dedicación continua ha dado los frutos que ha dado, y sobre todo también creo, que es un poco lo que habla también Marina cuando habla de proyecto de vida, parece que nos pasamos la vida pensando, ¿no?, y trabajando, investigando el pasado, pero hemos aprendido dentro del proyecto a pensar en futuro. Y yo creo que ahí está también la clave, ¿no? La clave de que esto es un proyecto que tiene que continuar, y parte de nuestra responsabilidad es esa continuidad y ese futuro para este pasado. Un poquito de solemnidad todo esto, que es verdad. Yo tengo una anécdota, perdona, pero tengo una anécdota está un poco basada, a veces es una simplificación, ¿no? Yo recuerdo un año que le llamábamos, bueno, la romañada, porque en el romaní había que quitar toneladas de travertino, que es una roca blanda, entre comillas, para llegar al siguiente nivel. Bueno, aquello era insufrible, o sea, había toneladas y carros, que después sí que bajó la brochita, pero mientras tanto, carros, toneladas. Y recuerdo un día que ya no podía más, yo creo que se me saltaban las lágrimas, ya no podía más. Y digo, Dan, no puedo más, o sea, es que no puedo más, estoy cansadísima. Y me dijo, bien, no te preocupes, descansa un poco, pero ahora mismo sigue, después ya sigue trabajando, que ya descansarás cuando te mueras. Sí. Bueno, el legado es el equipo lo más importante, ¿no? Yo creo que sí, que podemos haber dedicado mucho tiempo a la investigación y demás, ¿no? Pero a mí lo que más me importa es el legado, porque es el futuro. Y por tanto, claro, si no hubiéramos dejado el legado, yo sé que, por ejemplo, muchas personas antes, cuando se hacía investigación, había catedráticos que bueno, pues estaban solos y demás, y cuando desaparecían, o profesores de universidad que desaparecían, y con ellos desaparecía su área de investigación. En nuestro caso no ha sido así, afortunadamente nos jubilamos, nos retiramos, pero queda un equipo, y un equipo extraordinario, y por tanto ese es el mejor legado. Yo he dicho de José María, para no redundar, este aspecto ha sido tocado con mucha profundidad, la parte humana, la parte que realmente la que construye. Los humanos construimos estructuras, las estructuras nos construyen a nosotros, porque nos cobijan y nos permiten continuar desarrollando ese trabajo. Pero hay un legado, en mi opinión, y este legado lo pienso como un espécimen humano, y lo he pensado siempre como humanista, que es haber contribuido, aparte del conocimiento, con este trabajo en equipo tan intenso, en el que todos y todas somos todos y somos todo, que esto se ha mantenido, esta conciencia más allá de la conciencia que es normal. Es esta conciencia crítica de nuestra especie, es de la aportación que podemos hacer contingente y trascendente a lo que somos y a lo que queremos, fundamentalmente no lo que pasará, sino que queremos que pase con nuestra especie en el futuro. Haber contribuido, aunque sea
a nuestro nivel, no se ha de ser vanidoso, pero sí se ha de ser orgulloso, como ya se ha dicho aquí, de nuestro trabajo, contribuir, aunque sea de una forma desconocida hasta el momento, porque no conocemos los resultados, a incrementar la conciencia crítica de nuestra especie. Bueno, pues ya que estamos aquí hoy también en este lugar, voy a hacer otra confesión, que lo he hecho mucho antes, pero yo es que no soy paleoantropólogo, no me considero paleoantropólogo, de hecho no sé lo que es la paleoantropología, yo soy paleontólogo, sin más. Entonces, a veces me presenta alguna autoridad, por ejemplo el rey en alguna ocasión, ¿no?, que nos ha presentado y ha dicho, porque son padres y se traban un poco con la palabra, digo, no, si no te esfuerzas en decir paleoantropólogo, paleontólogo, ya está, sin más complicaciones. Es decir, apasionado por la vida, en resumidas cuentas, no por la muerte, de una persona que estudia, como decía un gran paleontólogo, Courtien, cuando definía la paleontología no como la ciencia que estudia a los animales que murieron hace mucho tiempo, sino como la ciencia que estudia a los animales que vivieron hace mucho tiempo. Es decir, una ciencia de la vida que estudia la historia de la vida, una historia que ha sido descrita en el título de un libro como la historia más bella del mundo, y lo es. Una historia que empieza hace 4.000 millones de años y que me interesa en su totalidad. Me interesa desde la primera bacteria, las cianobacterias, los primeros pluricelulados, los bilaterales, los animales, los vertebrados, todo. Toda la historia de la vida es mi pasión y es mi vocación, ¿no? Y si he contribuido, he podido contribuir a que la sociedad también participe de este gozo, tenga la posibilidad de disfrutar de algo, eso siempre es de agradecer. Cuando te presentan algo que no conocías, que no disfrutabas, y tienes una nueva oportunidad para tener una dimensión, darle a tu vida una dimensión más, cuantas más dimensiones tenemos, mejor, más felices seremos, para disfrutar de este regalo que es la vida, estudiando cómo hemos llegado hasta aquí. La vida que nos ha sido regalada tiene una historia muy larga, toda ella es emocionante, es apasionante, y entonces mi legado, si el uno, es haber contribuido con otros muchos, pero yo también, a que la sociedad entienda que la paleontología, la historia de la vida, es una historia maravillosa de la que se puede disfrutar enormemente y que puede dar sentido a nuestra propia vida, porque a fin de cuentas, y como me gusta a mí decir, es la respuesta filosófica, es la respuesta científica, pero es la respuesta verdadera a todas nuestras preguntas como seres humanos, ¿no? Es al final la respuesta que la humanidad había venido buscando desde que tiene razón, la respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí, por qué existe la gente, que eso es lo que nos da también respuesta a la pregunta de quiénes somos y nos permite plantearnos el futuro, ¿no? Entonces, esta pregunta de por qué existimos, por qué existe la gente, es la pregunta ancestral, es la pregunta por excelencia, es la única pregunta que de verdad al ser humano le preocupa, ¿no? Entonces, si la pregunta es la especie humana, si la pregunta somos nosotros, la evolución es la respuesta. Entonces, haber llegado después de siglos, de milenios, de búsqueda de la especie, primero de evolución, y luego desde la consciencia de búsqueda de la respuesta a la pregunta que nos inquieta y que nos a veces angustia, pero que en todo caso siempre tenemos presente, ¿no? El que finalmente, después de tanta evolución y después de tanta ciencia, se ha llegado finalmente a una respuesta. Es un hecho asombroso. Ahora por fin ya lo sabemos, ya tenemos respuesta. La respuesta es la evolución. Y conocerla es el regalo de la ciencia para la especie humana. Entonces, haber tenido la oportunidad de desarrollar mi vida profesional como paleontólogo, haber sido un paleontólogo, a mí me parece que eso para mí ha sido un privilegio y espero que como referencia pues también sirva para que otros, no digo que se dediquen profesionalmente a la paleontología,
No hace falta ser un especialista en historia del arte para disfrutar de los cuadros de Caravaggio. Puedes disfrutar de Caravaggio y de Velázquez sin ser un profesional de la historia del arte, solo con tener sensibilidad. Bueno, pues si hemos podido llevar a la sociedad esta idea de que por fin hemos encontrado la respuesta a todas nuestras inquietudes y que es una respuesta mucho más bella de lo que ninguna cultura o religión antes, o mito antes habría imaginado. La respuesta verdadera es bellísima y es la evolución. Si hemos podido contribuir a eso, bueno, pues estaré encantado de ser parte de ese río de conocimiento y de investigadores del que he tenido el privilegio de formar parte. O sea, periodos geológicos, por ejemplo, ¿no? Y se trata de forma distinta de lo que es cuaternario o pleistoceno, de lo que es, pues yo qué sé, neógeno, de otra época distinta. Es decir, hace falta una legislación que contemple también los permisos para los investigadores, que es otra cuestión, porque los científicos también, los paleontólogos también necesitan muestrarios, también fósiles, y eso tiene un tratamiento distinto. Es decir, todo ese es un tema de patrimonio, a fin de cuentas, sobre el que hay que reflexionar y que convendría que pues, para empezar los paleontólogos hiciéramos varias propuestas, ¿no? No es un tema, o sea, yo lo inscribiría dentro del problema general del patrimonio. Todo lo que es patrimonio tiene situaciones comunes. El patrimonio histórico-artístico, el patrimonio medioambiental, por ejemplo, ecológico, y el patrimonio paleontológico y el patrimonio arqueológico tienen legislaciones que se han ido desarrollando, algunas son estatales, algún día quizá europeas. Entonces, quizá yo soy el primero que tal vez los paleontólogos, al menos yo, le hemos dedicado mucho tiempo a la ciencia y a la investigación, pero efectivamente son cuestiones importantes la de la legislación del patrimonio paleontológico. O sea que es un tema que es interesante reflexionar y comentar y comparar y darle vueltas. Los paleontólogos también deberíamos hacer nuestras propuestas, a lo mejor sería útil, pero todo el tema del patrimonio en su sentido más amplio pues requiere adaptación, constancia, unificación, muchas cosas. Y yo espero que en el futuro vayamos hacia leyes de patrimonio que sean de ámbito europeo, que vayan más allá de los estados, no lo sé. Pero bueno, quiero decir, sí, es uno de los temas de la paleontología. Pero bueno, desde luego hay gente mucho más preparada que yo para contestar aquí sobre esas cuestiones, estando en la Cuenca y no sé, en fin, quiero decir que estos son temas amplios para debates, yo creo que más extensos, pero no somos insensibles a eso. Ahora, ha sido a preguntar a unos que a lo que se dedican es a investigar y y solucionar nuestros problemas también, que los hemos tenido, como es lógico, y también nos afecta la legislación y hacer nuestras propuestas, pero quizá en nuestro ámbito más pequeño, que es el de la prehistoria. No tanto en otros periodos y otras faunas y floras, en fin, otras biotas que nosotros no hemos investigado, pero es un tema importante. De todo el patrimonio. Lo que pasa, y me pregunto, me pregunto, o sea, yo creo que, a ver, tú te vas a hacer una búsqueda al campo y, a ver, depende, pero te pueden venir perfectamente y retirar el permiso. Otra cosa es que lleves unas tortugas miacenas en el coche y a los agentes le parezcan piedras. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si es una cuestión de identificación del problema, no lo sé, pero bueno.